17 años de hipoteca, almuerzos escolares en silencio, y bastó un sándwich para acabar con un matrimonio. Me llamo Cliff Froman. Vivía en Wyndham Crest Drive, en Alpharetta, Georgia. Un buen barrio, excelentes colegios. Conducía un Honda Pilot de 2019, nada ostentoso, fiable, llevaba a los niños a donde necesitaban ir sin quejarse, lo que, ahora que lo pienso, también me describía bastante bien. Trabajaba en el centro, en una empresa de contratación municipal cerca de Haynes Bridge Road. Gestión de proyectos para infraestructuras de la ciudad, sistemas de agua del condado, contratos de rehabilitación de carreteras. Nada glamuroso, perfectamente estable, pensión del gobierno, seguro médico familiar de primera, en casa a las 5:30 de la tarde todos los días. Lo elegí a propósito. Pero ya llegaremos a eso. Mi esposa, Nancy, conducía un Mercedes GLE 450 de 2023, blanco, con techo panorámico, de esos coches que se anuncian antes de aparcar. Ya no éramos las mismas personas. Simplemente no lo había admitido todavía. Cuando Nancy y yo nos conocimos, ella tenía 29 años y estaba completamente ahogada. Más de $100,000 en préstamos estudiantiles abusivos, de esos que se acumulan más rápido de lo que puedes respirar. No podía calificar para un apartamento a su nombre. Los cobradores de deudas la llamaban antes de que sonara su despertador por la mañana. Era brillante, ambiciosa y completamente atrapada. Yo tenía 32 años y trabajaba arduamente como arquitecto senior de soluciones en una importante empresa de infraestructura en la nube en Midtown Atlanta. Las horas eran brutales, 70 a la semana, fácilmente, pero mis opciones sobre acciones habían estado generando intereses discretamente durante años y sabía exactamente cuánto valían. Tomé una decisión, liquidé todo, una transferencia bancaria. Le entregué la confirmación de saldo cero en la recepción de nuestra boda, doblada dentro de una tarjeta. Sin discurso, sin público, solo nosotros dos durante 30 segundos cerca del guardarropa en el lugar de la celebración en Old Milton Parkway. Leyó el número, me miró y lloró como nunca antes ni después he visto llorar a otra persona. No tenías que hacer eso, susurró. Lo sé, dije. Esa fue la última vez que Nancy Froman lloró de una manera que me hizo sentir como un buen hombre. Unos 8 meses después de la boda, mi división fue eliminada en una reestructuración tecnológica. No es inusual. El sector tecnológico de Atlanta sufre contratiempos similares cada pocos años. Lo que complicó la situación fue que ya teníamos un contrato firmado para la casa de Wyndham Crest. El banco reestructuró el acuerdo, la aprobación de la hipoteca, la escritura, todo a mi nombre. Mi puntaje crediticio, mis activos líquidos restantes, mi firma. Nancy se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con el bolígrafo en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. Nos estás salvando otra vez, dijo. Nos estamos salvando, le respondí. Firma el papel. Firmó. Nos mudamos 3 semanas después. Un año más tarde, cuando ella consiguió su primer puesto de reclutamiento de verdad, reclutadora corporativa junior en una empresa tecnológica en Sandy Springs, 52,000 al año, tomé la segunda decisión consciente. En lugar de buscar otro puesto corporativo de alta exigencia, acepté el trabajo municipal. Horario estable, padre presente, cena en casa. Ella estaba libre de deudas, con proyección profesional y completamente liberada de preocupaciones. Pensé que habíamos construido algo sólido. Pensé muchas cosas en aquel entonces. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos. Esta historia los va a llevar a otro nivel. Denle a me gusta y dejen un comentario abajo contándome desde donde nos ven. Créanme, les va a encantar. Esto es lo que nadie te cuenta sobre un fuego lento. No hueles el humo hasta que toda la habitación ya está en llamas. Los primeros 7 años fueron bien. Incluso buenos. Nació David. Luego Mercy. Hacíamos barbacoas con los vecinos el 4 de julio, comíamos en Taquería El Rey en Canton Street cuando Nancy no tenía ganas de cocinar, íbamos en coche al lago Lanier los fines de semana largos con una nevera llena de té helado y Capri Suns.
Luego a Nancy la ascendieron a reclutadora corporativa senior, $105,000 al año en Alpharetta. Es un sueldo muy cómodo a menos que empieces a gastarlo como si tuvieras un fondo fiduciario detrás. Empezó con el Mercedes, luego las compras en Whole Foods en North Point Parkway. Aceites de oliva de $70, quesos importados, ese tipo de agua con gas que viene en una botella de vidrio por $8. Luego los viajes de fin de semana con sus amigas a Savannah, Charleston, Scottsdale. Historias de Instagram desde restaurantes en azoteas con subtítulos como "Ella trabaja duro para esto". Por supuesto que sí. Simplemente, yo fui la razón por la que no tuvo gastos generales. Verás, mi sueldo municipal, cada centavo, ya estaba comprometido antes de que yo lo recibiera. $3,200 al mes de hipoteca, $6,200 en impuestos semestrales sobre la propiedad, cuotas de la Asociación de Propietarios, seguro de vivienda. El plan de salud familiar premium que nos cubría a los 4 sin límites. Sus $6,000 al mes netos, totalmente discrecionales, cada centavo. Vivía como una millonaria porque yo, discretamente, funcionaba como toda su infraestructura financiera. Simplemente dejó de darse cuenta. O tal vez dejó de importarle. Todavía no sé qué es peor. Las cuentas bancarias separadas surgieron unos 3 años después de su ascenso. Simplemente creo que la independencia financiera es importante, me dijo una noche mientras ponía el lavavajillas. Para una mujer moderna, no es algo personal. Claro que no, asentí, porque eso era lo que yo hacía. Mantenía la paz, me encargaba de la casa y me decía a mí misma que solo estaba pasando por una fase. Lo que no anticipé fue lo que la separación revelaría. Una vez que nuestras finanzas quedaron plasmadas en papel, las cuentas se volvieron imposibles de ignorar. A fin de mes no me quedaba nada. No porque fuera irresponsable, sino porque yo me hacía cargo de todo. Y a ella le quedaba todo porque no se hacía cargo de nada. Pero fue una cena de domingo, hace unos 2 años, la que me revolvió el estómago por primera vez. Su madre, Sandra, maestra jubilada de Esmirna, de lengua afilada y opiniones aún más contundentes, estaba de visita el fin de semana. La hermana de Nancy, Ashley, también estaba allí. Habíamos pedido pollo picante estilo Nashville de un restaurante en Roswell Road. Estaba bajando los platos del armario cuando Nancy lo dijo, sin siquiera bajar la voz: qué suerte tener un trabajo cómodo de 9 a 5 donde no tienes que pensar. Qué suerte dejar que tu esposa se encargue de las finanzas de la familia. Su madre se rió entre dientes. Ashley miró al techo. Dejé los platos, me senté a la mesa y serví el pan. Pensé en la transferencia bancaria, en la escritura, en el recibo con saldo cero doblado dentro de una tarjeta en un salón de bodas en Old Milton Parkway. Pensé en todo eso, y serví el pan. Esa noche empecé a comprender lo que realmente había construido. Pero los niños, esa es la parte que todavía me desconcierta cuando me pongo a pensarlo. David tiene 16 años, es alto, rápido y está obsesionado con el béisbol como solo un chico de Georgia puede estarlo. Mercy tiene 13, espabilada como una navaja, siempre observando, siempre calculando, más parecida a su madre de lo que cualquiera de los dos querría admitir. Los llevaba al colegio todas las mañanas, por la GA400, pasando la urbanización Avalon en Wells Road, hasta sus respectivos campus en el sistema del condado de Fulton. Les preparaba el almuerzo. Iba a los partidos. Iba a los recitales. Cocinaba 4 noches a la semana, comida casera, no comida a domicilio. Camarones con sémola los viernes, estofado de pollo los domingos tranquilos, tarta de melocotón cuando me sentía generosa. Y en algún momento, mis hijos empezaron a mirarme como me miraba su madre. Una tarde de septiembre, David me habló de un equipo de béisbol de élite, un programa de viaje, con torneos por Georgia y las Carolinas. La cuota era de $4,000. Miré el calendario, la factura de impuesto semestral llegaba en 11 días. Amigo, le dije, no puedo hacerlo esta semana. Siéntate conmigo este fin de semana. Vamos a planificarlo para el mes que viene. Quiero que esto se haga realidad para ti. Suspiró,
bajó los hombros, con ese suspiro típico de un adolescente al que le han enseñado de antemano dónde esperar la decepción. Nancy entró desde el pasillo. Metió la mano en su bolso. La tarjeta Platinum estaba sobre la mesa. Aquí tienes, cariño. Mamá te apoya. Miró a nuestro hijo, no a mí. Ni siquiera me miró. Es una pena que solo uno de tus padres se preocupe por tu talento y tu futuro. El rostro de David se iluminó como la mañana de Navidad. La abrazó y salió de la habitación. Me senté sola a la mesa de la cocina, con el zumbido del refrigerador y el ruido lejano del vecindario afuera. Me dije a mí misma que no era algo habitual. Me dije que simplemente estaba emocionada de ayudar. Me dije muchas cosas en esa cocina. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ninguna. Seguía preparando almuerzos, pagando la hipoteca, conduciendo por la GA 400 todas las mañanas con 2 niños en el asiento trasero, uno de los cuales me había pedido recientemente que lo dejara a media cuadra de la escuela para que sus amigos no vieran al piloto. Aparqué donde me pidió, lo vi alejarse sin mirar atrás, mantuve el coche aparcado hasta que dobló la esquina. Luego me quedé allí un minuto más de lo necesario. Seguía siendo el pilar. Simplemente aún no sabía que un cimiento puede sostener una casa para siempre y aún así ser lo primero que se destruye cuando las paredes se derrumban. Esa parte llegaría, antes de lo que pensaba. Dicen que la gota que colma el vaso nunca es la gota en sí, sino cada fardo de heno que la precedió. Era un miércoles de noviembre. Nada especial. Ningún aniversario. Ninguna discusión pendiente de la noche anterior. Solo un miércoles gris y corriente en Alpareta. De esos días que terminan antes de que recuerdes que empezaron. Había pasado 8 horas gestionando un proyecto de rehabilitación de la tubería principal de agua del condado cerca de Webb Bridge Road. Hojas de cálculo, llamadas a subcontratistas, una inspección de obra en el frío que duró 40 minutos más de lo previsto. Me dolía la espalda. El café se me había enfriado a las 9 y no lo había calentado. Llegué a casa, me cambié de ropa y fui a la cocina a prepararme un sándwich. Eso es todo. Esa es la situación. Si me hubieras dicho que un sándwich de pavo iba a ser la última ficha de dominó, me habría reído. Abrí la nevera, saqué el pavo de la charcutería, el pan de masa madre que compró en Whole Foods el domingo, la buena mostaza marrón, la del tarro de cristal que compró porque la de botella de plástico ya no nos convencía. Lo puse todo sobre la encimera, cogí un plato del armario. Tenía el pan en la mano. Entró. Al principio no dijo nada, se quedó parada en el umbral con su chaqueta de trabajo, la bolsa del portátil todavía al hombro, y me miró como se mira a alguien que hace algo ligeramente irritante, como tararear o masticar demasiado fuerte. Luego cruzó la cocina. Me quitó el plato de la mano, lo dejó sobre la encimera detrás de ella, cerró la nevera con la cadera y me miró. Cómprate tu propia comida. Un tono plano, silencioso, sin ninguna pasión, lo cual era mucho peor que gritar. Deja de vivir a costa mía. Estoy harta de alimentar a un ancla. La cocina estaba en completo silencio, salvo por el zumbido del refrigerador que acababa de cerrar. Me quedé allí, en mi cocina, en mi casa, sobre mi hipoteca, sobre los cimientos de mis bienes prematrimoniales y 17 años de mi vida adulta, y miré a mi esposa. Pensé en la transferencia bancaria, la invitación de boda, la mesa de la cocina donde firmó la escritura llorando, llamándome su refugio. Pensé en los $4,000 de la cuota de béisbol y la tarjeta platino que dejó caer sobre la mesa, la cena dominical de pollo picante de Nashville. Qué suerte tienes de dejar que tu esposa se encargue de las finanzas. Pensé en David pidiéndome que parara a media cuadra de la escuela. Pensé en todo eso en apenas 4 segundos. Entonces dije lo único que me atreví a decir, entendido. Caminé hacia el dormitorio, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama en la oscuridad. No lloré. No golpeé la pared. Simplemente me quedé allí sentado mientras algo muy silencioso y muy permanente terminaba de romperse dentro de mi pecho. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Cuando finalmente me levanté, no estaba enojado. Había terminado.
Y hay una diferencia muy significativa entre ambas cosas. La gente enojada hace ruido. La gente que ha terminado, actúa. Fui a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a hacer una lista. A la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina de una abogada de derecho familiar en North Point Parkway antes de las 9 de la mañana. Su nombre era Rebecca Owens, de unos 50 años, es jueza del Tribunal de Familia del Condado de Fulton. El tipo de mujer que ha escuchado todas las versiones de todas las historias y aún así se las arregla para mirarte como si la tuya realmente importara. Entré con una carpeta. Dentro había 17 años de documentación que había reunido en silencio durante las 8 horas anteriores. Extractos bancarios, la confirmación original de la transferencia bancaria para la liquidación de mis acciones antes del matrimonio, la escritura de la hipoteca a mi nombre, registros de impuestos sobre la propiedad, registros de primas de seguros, inscripción en el plan de salud que mostraba que los 4 miembros de la familia estaban cubiertos por mi paquete de beneficios municipales. 17 años de papel que contaban una historia muy diferente a la que se estaba representando en la cuenta de Instagram de Nancy. Rebecca Owens se puso sus gafas de lectura. No habló durante varios minutos. Luego levantó la vista. Señor Froman, dijo, ¿entiende lo que tiene entre manos? Empiezo a entenderlo, dije. Se inclinó hacia adelante y me lo explicó paso a paso con la calma y eficiencia de alguien que resuelve algo complicado en muy poco tiempo. La casa, a mi nombre únicamente, financiada completamente con bienes previos al matrimonio, podría venderse en efectivo fuera del mercado a un comprador institucional. Cierre en 30 días. Limpio. El capital se depositaría en una cuenta de fideicomiso judicial bloqueada y se aplicaría como compensación legal contra la deuda conyugal que contraje antes de la boda. 100,000 pesos en préstamos estudiantiles, documentados, transferidos y pagados en su totalidad por Clifford Allen Froman antes de que Nancy cobrara un solo sueldo como su esposa. Ese argumento del fideicomiso es irrefutable, dijo, golpeando la confirmación de la transferencia con un dedo. Esto no desaparece en una división de bienes estándar. Esto tiene su propio carril. Luego preguntó por los niños. Le conté sobre los viajes al colegio, todas las mañanas por la GA400 durante años, las comidas, los juegos, los recitales, las paradas a media cuadra por las que nunca discutí. Le conté sobre el horario de viajes de Nancy, sus viajes a conferencias en Charlotte, Dallas y Chicago, las semanas de más de 60 horas que documentaba en su propia publicación de LinkedIn celebrando su ajetreada vida corporativa. Rebecca tomó nota. Con tu horario comparado con el de ella, la custodia física exclusiva es muy discutible, dijo, especialmente dado el historial documentado de cuidadora principal. Luego sacó una calculadora. Ingresó los ingresos brutos anuales de Nancy, ingresó los míos, aplicó la fórmula de manutención infantil del estado de Georgia y agregó el cálculo de la pensión alimenticia. Giró la pantalla hacia mí. Miré el número. Mantuve una expresión completamente neutra. Por dentro, sentí que algo cambiaba. No exactamente satisfacción, sino más bien la sensación específica de una larga ecuación que finalmente se equilibra. Eso es lo que te debía, dijo Rebecca, mensualmente, a partir de la aprobación judicial. Por mes, dije. Por mes, dijo. Asentí lentamente y cerré la carpeta. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Tiempo, dijo, y paciencia. ¿Puedes mantener tu comportamiento en casa completamente inalterado durante las próximas semanas? Llevo 7 años haciéndolo, dije. Unas semanas más no serán problema. Ella casi sonrió. Entonces, manos a la obra. Si llevas un tiempo escuchando, comparte tus opiniones en los comentarios. Dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. Esto es lo que nadie te cuenta sobre cómo llevar a cabo un plan como este. Lo más difícil no es la estrategia legal. Los abogados se encargan de la estrategia legal. Lo más difícil es volver a casa cada noche y actuar como si nada hubiera cambiado. Y lo hice. Durante 5 semanas lo hice sin quebrarme. Llevaba a David y a Mercy al colegio todas las mañanas. Por la GA400, pasando el Avelán.
La misma ruta, la misma lista de reproducción que David siempre se apropiaba para poner lo que le apeteciera esa semana. Preparaba la cena 4 noches de cada 7. Pagaba la hipoteca. Mantenía activo el seguro médico familiar. Asistía a todos los eventos a los que me invitaban y a algunos a los que no. Mercy tenía una muestra coral de invierno en su colegio de Johns Creek la segunda semana de noviembre. Me tomé medio día libre, llegué temprano, encontré un asiento en la tercera fila, que luego me di cuenta de que estaba demasiado cerca cuando me vio desde las gradas y me miró con esa mirada que decía, «Papá, por favor, escóndete en la pared». Así que me moví 4 filas hacia atrás sin que me lo pidiera. Cantó maravillosamente. Aplaudí más fuerte que nadie a mi alrededor. Después, me encontró junto a las puertas de salida. Sus amigas estaban cerca haciendo lo típico de adolescentes, fingiendo no mirar. «No tenías que venir», dijo. «Lo sé», dije. «Estuviste genial». «Gracias», respondió ella. Luego volvió con sus amigas. Conduje a casa por la GA 400 en la oscuridad y me dije a mí misma que algún día lo entendería. Me lo repetí tantas veces que casi funcionó. El equipo de béisbol de David tuvo un torneo el último fin de semana de noviembre en un complejo en MC Donough. Conduje 40 minutos hacia el sur en el frío del sábado, me senté en las gradas de aluminio con un café de gasolinera y vi a mi hijo jugar el mejor partido que le había visto jugar en toda la temporada. Bateó 2 de 3, hizo una parada espectacular en tercera base que puso a todo el banquillo de pie. Me levanté, derramé la mitad del café, pero no me importó. De regreso a casa, David iba en el asiento del copiloto con los auriculares puestos, enviando mensajes de texto. Unos 15 minutos después, se quitó un auricular. «Mamá va a publicar los mejores momentos», dijo. «Ella no estaba allí», dije. «El entrenador lo grabó. Siempre publica cuando graban». Se volvió a poner el auricular. Miré la carretera. Los pinos de Georgia se deslizaban en la oscuridad a ambos lados de la primera 75. No dije nada. ¿Por qué? ¿Qué más podía decir? Tu madre se va a atribuir el mérito de un partido que vio en la pantalla del móvil mientras tu padre olía a gradas, óxido y café de gasolinera durante 4 horas. Yo seguí conduciendo. Mientras tanto, las cosas avanzaban con precisión en el ámbito legal. Para la tercera semana de noviembre, Rebecca había conseguido una moción de emergencia previa a la presentación de la demanda. Como yo estaba teniendo un déficit estructural para mantenernos a flote mientras Nancy acumulaba efectivo discrecional, el tribunal dio luz verde discretamente a una autorización condicional de venta fuera del mercado a un grupo de inversión inmobiliaria. El comprador en efectivo estaba asegurado, el depósito en garantía para el cierre estaba establecido y la petición estaba firmada. La trampa estaba tendida, sentada en la oficina de Rebecca Owens en North Point Parkway, esperando mi señal. Encontré un apartamento la última semana de noviembre, un limpio apartamento de 3 habitaciones en Kemble Bridge Road, en el mismo distrito escolar, en la misma ruta de viaje matutina. Nada alteraría la vida diaria de los niños en cuanto a su vida. Buena luz natural. Complejo tranquilo. Pagué el depósito un martes. Esa noche, mientras Nancy estaba en una llamada de trabajo arriba, empaqué la primera maleta metódicamente, en silencio. Las cosas que eran mías antes de que todo esto comenzara, documentos, artículos personales, las cosas que tenían mi nombre. Coloqué todo en el armario del pasillo detrás de los abrigos de invierno. De pie en aquel armario con una bolsa de lona llena de mi propia vida, sentí algo inesperado. No tristeza, ni rabia, sino alivio. El alivio particular, aunque agotador, de un hombre que por fin ha dejado de esperar a que alguien recuerde quién es. El cumpleaños de Nancy era el 14 de diciembre. Ella misma había organizado la fiesta. 20 familiares, un banquete, todo un espectáculo. Su madre, Sandra, venía volando desde Esmirna. Su hermana, Ashley, venía desde Macon. Tíos, primos, toda la familia reunida para celebrar su último logro profesional, que coincidió con su cumpleaños. Me lo mencionó 2 veces de pasada, ambas mientras miraba su teléfono. La escuché. Asentí.
Le dije que parecía que lo pasaría genial. No se dio cuenta de que lo decía por razones completamente diferentes. Me quedaba una cosa por preparar. Encontré una caja de regalo, grande, pesada, de buena calidad, con papel color burdeos intenso y una cinta blanca ancha. El tipo de empaque que indica que se ha pensado mucho en lo que hay dentro. Dentro había una carpeta legal de 7,5 centímetros de grosor. La envolví yo misma en la mesa de la cocina un domingo por la tarde mientras Nancy estaba en el centro comercial North Point con Ashley. Doblé cada pliegue. Até el lazo 2 veces hasta que quedó bien. La coloqué en el estante del armario, encima de mis bolsos, y la miré un momento. Feliz cumpleaños, Nancy. Quiero que entiendas algo antes del 14 de diciembre. No hice lo que hice porque estaba enfadada. Ya había superado mi enfado. Lo hice porque una mujer se paró en mi cocina, la cocina de la casa que construí, y me dijo que dejara de vivir a costa suya. Así que decidí tomarla al pie de la letra. ¿Qué pasó después? No estás preparado, pero llegará. Hay quienes pasan toda su vida esperando justicia. Yo programé la mía para una tarde de sábado de diciembre. El 14 de diciembre llegó como todos los días verdaderamente importantes, completamente ordinario por fuera. Una fría y gris mañana de Georgia, ese tipo de cielo de diciembre que no se decide entre nubes y sol y al final no se decide por ninguno. Me levanté a las 6 de la mañana, preparé café, me paré en la ventana de la cocina en bata mirando el patio trasero, el arce japonés que Nancy plantó hace 3 veranos, la terraza que lavaba a presión cada primavera. La cerca aprobada por la asociación de propietarios que instalé yo mismo durante un largo fin de semana de julio mientras David me pasaba tornillos y me hacía preguntas sobre todo menos sobre lo que realmente estaba haciendo. Construí una buena vida en esta casa. Simplemente ya no era yo quien la vivía. A las 10 de la mañana, Nancy ya estaba en modo de producción total. Había contratado una empresa de catering de Roswell. De esas que llegan con polos negros y colocan los calentadores de comida con una eficiencia tranquila y profesional. La mesa del comedor estaba extendida a lo largo. Arreglos florales en la isla de la cocina. Una pancarta de cumpleaños personalizada en la pared del fondo, con la inscripción celebrándola en letras doradas, lo decía todo sobre el ambiente de la tarde. Ayudé a mover los muebles cuando me lo pidieron, subí sillas plegables del sótano y sonreí al personal de catering. Un marido normal en una fiesta normal. Nadie en esa casa sabía que ese sería el último sábado que celebraría yo. Empezaron a llegar sobre la 1. Sandra llegó primero. La madre de Nancy entró por la puerta principal con un abrigo color camel como si ella misma fuera la anfitriona. Besó a su hija en ambas mejillas e inmediatamente comenzó un recorrido por la casa que ya había hecho 40 veces. Solo que esta vez se lo estaba narrando a la tía Beverly de Nancy como una agente inmobiliaria describiendo su propia propiedad. 4 habitaciones, 3 baños y medio. Mira estos techos. Mi hija eligió cada accesorio de esta cocina ella misma. Yo estaba a 2,5 metros cuando dijo eso. Lo dejé pasar. Era buena dejando pasar las cosas. Tenía 17 años de práctica. La hermana de Nancy, Ashley, llegó con su marido Tom. El buen tipo Tom. El tipo de hombre que encuentra al otro marido más cercano en una fiesta familiar y se queda cerca para sobrevivir. Me encontró en 4 minutos. Nos quedamos cerca de la puerta de la cocina con nuestras bebidas y hablamos de los Falcons con el alivio concentrado de 2 hombres que han encontrado terreno neutral. A las 2:00, 20 personas llenaban la casa. El nivel de ruido aumentó. El banquete fue impresionante. Estación de camarones con sémola, un completo plato de guiso sureño, pollo glaseado con bourbon y durazno que olía de maravilla. Alguien había encargado un pastel en una pastelería de Alpareta que hacía trabajos personalizados con fondant. Tenía la foto corporativa de Nancy impresa encima. Un pastel con tu propia cara. No sé qué decir al respecto. Creo que no se dice nada. Nancy se movía por la habitación como siempre lo hacía cuando el público estaba de su lado. Radiante, riendo a carcajadas, tocando los brazos de la gente al hablar. Llevaba un vestido verde oscuro.
Su madre la seguía a 3 pasos de distancia como una animadora, intercalando superlativos en cada conversación de Nancy. Acaba de cerrar el contrato de reclutamiento más importante de la región sureste. ¿Te he dicho que está nominada para el puesto de vicepresidenta regional? ¿Ese Mercedes en la entrada? Lo alquiló ella misma. Yo observaba desde la periferia, callado, paciente, un hombre sin absolutamente nada que demostrar. David y Mercy estaban allí, orbitando alrededor de la atracción gravitatoria de su madre como lo habían hecho durante años. David estaba hablando por teléfono cerca del comedor. Mercy estaba sentada con una prima de su edad cerca de la ventana. Ninguno de los dos me había dirigido más de 12 palabras en toda la mañana, lo cual, en las matemáticas de mi vida reciente, era bastante más de lo normal. La caja de regalo color burdeos estaba sobre la consola del pasillo. La había colocado allí al mediodía, centrada, con el lazo hacia afuera. Nadie había preguntado por ella todavía. La paciencia tiene su recompensa. Cantaron el feliz cumpleaños a las 3:15. El personal de catering atenuó las luces de la cocina. Alguien encendió las velas. Sandra estaba de pie junto a su hija con la mano presionada contra el pecho como si estuviera presenciando una coronación. 20 personas se agolparon en la cocina y la puerta del comedor. Teléfonos en alto, voces que se elevaban. Yo estaba al fondo. Yo también canté, suavemente, feliz cumpleaños a ti. Nancy cerró los ojos mientras cantaban. Se entregó por completo. Toda la actuación, la leve sonrisa, la barbilla ligeramente levantada, la mano sobre el corazón. Había construido toda su vida en torno a momentos como este, ser vista, ser celebrada, ser el centro de algo. Pensé, disfruta de este momento, Nancy. Estos son los últimos 30 segundos de la vida que crees tener. La canción terminó. Aplausos. Alguien dijo, discurso, discurso. Ella se rió y lo desestimó con la humildad ensayada de alguien que deseaba dar un discurso. Di un paso al frente. Llevaba la caja de regalo. La sala se dio cuenta antes que ella. 20 personas siguiendo al marido, que había estado invisible toda la tarde, se movieron de repente al centro de la cocina con una caja bellamente envuelta. Tom me miró desde el otro lado de la sala. Algo en mi expresión hizo que bajara su bebida lentamente. Buenos instintos, Tom. Nancy se giró y vio la caja. Miró a su hermana. Una sonrisa, pequeña, involuntaria, de esas que se saltan el cerebro y provienen directamente de años de expectativas condicionadas. Veamos qué ha reunido. Tomó la caja, la sostuvo para que todos la vieran un momento, la colocó sobre la isla de la cocina. Tiró de la cinta, rasgó el papel, levantó la tapa. La sala aún hacía pequeños ruidos de fiesta, el tintineo de las copas, alguien riendo cerca del fondo. Durante unos 3 segundos, Nancy se quedó mirando lo que había dentro, procesándolo. El cerebro haciendo eso de rechazar la información que los ojos envían claramente. Entonces el color desapareció de su rostro, no gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Levantó el documento superior con 2 dedos como si fuera a quemarla, la demanda de divorcio, la moción de custodia exclusiva, y debajo una orden judicial de emergencia que me otorgaba la posesión exclusiva de sus bienes para su liquidación, junto con una declaración firmada de intención de cierre por parte de los compradores en efectivo. No era una orden de desalojo, era un plazo legalmente vinculante que se agotaba. Y justo encima de esa última sección, rodeada con tinta roja por la propia Rebecca Owens, la cantidad de manutención mensual que el estado de Georgia había calculado basándose en la dramática disparidad de ingresos entre Nancy Froman y su marido. $2,500 al mes, pagaderos por Nancy, a partir del viernes. La cocina estaba en absoluto silencio. Entonces Sandra miró por encima del hombro de su hija y leyó lo suficiente para entender, y la cocina dejó de estar en silencio. ¿Estás bromeando? ¿En su cumpleaños? ¿Qué te pasa? La voz de Sandra se elevó por encima de todo, aguda y experimentada. La voz de una mujer que la había estado perfeccionando específicamente para hombres como yo durante toda su vida adulta. Hombrecito vengativo y patético. Hoy,
¿Delante de su familia? Eres un cobarde. Siempre has sido un cobarde, y esto lo demuestra. Me giré y miré directamente a Sandra. Tenía la boca abierta, lista para otra ronda. La miré con calma y serenidad. Sandra, dije, mi voz cortando su pánico. Pasaste años presumiendo de cómo tu hija se encargaba de las finanzas. Bueno, ahora le toca hacerlo. Su primer cheque para mí vence el viernes. El color desapareció del rostro de Sandra tan rápido que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caerse. Me aparté de ella. Se había quedado sin munición. Miré a mis hijos. David había entrado del comedor cuando empezó el canto. Estaba de pie cerca de la puerta, con el teléfono colgado, completamente inmóvil, leyendo el ambiente de la habitación como un atleta lee un campo, procesando la información de forma rápida e instintiva. Mercy estaba a su lado. Su primo había desaparecido. Me miraba con una expresión que jamás había visto en su rostro de 13 años. No era vergüenza, ni lástima, sino algo más parecido al primer instante de comprensión. Los miré a ambos y hablé. No en voz alta. No necesitaba hablar en voz alta. La habitación se había quedado lo suficientemente silenciosa como para que cada palabra resonara con fuerza. Durante años les han enseñado a mirarme como un perdedor porque no compré su amor con juguetes llamativos. Lo que su madre nunca les contó es que, antes de que nacieran, gasté todos mis ahorros para pagarles $100,000 de su deuda para que pudiera tener la carrera por la que hoy la celebran. Elegí intencionalmente un trabajo estable con un sueldo más bajo para poder ser el padre que realmente los crió, el que les preparaba la cena, los llevaba a los entrenamientos, se sentaba en las gradas con frío, y asistía a absolutamente todo, incluso a aquellos en los que me pedían que me quedara atrás. Mercy emitió un sonido, pequeño e involuntario. David no se movió, pero apretó la mandíbula de una manera que me indicó que las palabras estaban calando hondo. Mi sueldo pagó la hipoteca que mantuvo este techo sobre sus cabezas cada mes durante 17 años, mientras mi cuenta se agotaba y la suya se gastaba en Whole Foods, viajes de fin de semana y un Mercedes que ninguno de los dos necesitaba. Me detuve, dejé que las palabras se asentaran, y luego me volví hacia Nancy. Estaba agarrada al borde de la isla de la cocina. El expediente legal estaba abierto frente a ella. No lloraba. Ya había superado la etapa de llorar. Había llegado a un punto más allá, a ese lugar vacío y expuesto donde ya no hay nada por lo que actuar. Hace semanas, aquí mismo en esta cocina, me quitaste un plato de las manos y me dijiste que dejara de vivir a costa tuya. Me dijiste que comprara mi propia comida, que dejara de usar lo que era tuyo. Breve pausa. Así que lo hice. Eliminé mi nombre de tu vida. Vendí mi casa porque era mi casa, Nancy. Siempre fue mi casa y el capital está bloqueado en una cuenta de depósito judicial para saldar la deuda con la que entraste a este matrimonio, la deuda que pagué para que pudieras tener la carrera de la que tu madre se jactó hace una hora. Dado que tus ingresos son mucho mayores que los míos, el juez de familia hizo los cálculos y te ordenó pagarme $2,500 al mes en manutención conjunta a partir de este viernes. Como tengo la custodia principal, los niños se van conmigo ahora mismo. El tribunal ha ordenado la venta inmediata y la transferencia de esta propiedad. Se acabó el lujo, Nancy. Tienes hasta el final de la semana para empacar lo que quepa en tu coche antes de que cambien las cerraduras. La miré una última vez. Feliz cumpleaños, Nancy. Bajé por el pasillo. Mis 2 maletas estaban en el armario, exactamente donde las había dejado. Empacadas, cerradas, listas. Las saqué, las dejé junto a la puerta principal y me puse el abrigo. La casa a mis espaldas era un caos particular. La voz de Sandra, alguien llorando, conversaciones urgentes y susurradas que estallaban en cada rincón de la habitación como pequeños incendios. El personal de catering se había quedado completamente inmóvil cerca de los calentadores de comida, lo suficientemente profesionales como para no moverse, lo suficientemente humanos como para mirar fijamente. Me quedé en la puerta principal y esperé. 15 segundos. 30. Entonces oí pasos.
David apareció primero doblando la esquina, con la mochila al hombro. No dijo nada. Me miró, luego a la puerta, luego de nuevo a mí. Y caminó a mi lado y se quedó allí. Mercy apareció doblando la esquina 12 segundos después. Llevaba la chaqueta a medio poner, un brazo aún buscando la manga. Tenía los ojos rojos, pero la barbilla en alto. Se detuvo frente a mí. Papá, dijo, y luego no terminó la frase porque no tenía por qué. Ya lo sé, dije. Vamos. Abrí la puerta principal. Salimos al frío aire de diciembre, al cielo gris de Georgia, al césped impecablemente cuidado, a la calle perfecta de la asociación de propietarios que nos había visto ir y venir durante 12 años. Cargué las maletas en el pilot. Los niños subieron sin que se lo pidiera. Cerré el maletero, me quedé un momento junto al coche, miré la casa en Wyndham Crest Drive por última vez. Las luces estaban encendidas dentro. A través de la ventana de la cocina, pude ver movimiento, siluetas, gente, las secuelas borrosas de 20 familiares procesando algo que ninguno de ellos esperaba. Sandra paseando, Ashley hablando por teléfono, el equipo de catering empezando a recoger en silencio, con profesionalidad, una fiesta que había terminado. Y en el centro de todo, completamente inmóvil en la isla de la cocina, Nancy, sola dentro de una casa con un expediente legal en la mano, en una casa que nunca había sido suya, en una fiesta que celebraba una versión de su vida que acababa de salir por la puerta principal. Me subí al coche. David llevaba un auricular puesto, pero no sonaba nada. Mercy miraba por la ventana hacia la casa. Ninguno de los dos habló. Arranqué el motor, salí del camino de entrada lentamente, puse rumbo al norte hacia Kemble Bridge Road, nuestro nuevo apartamento y lo que viniera después. A mitad de Wyndham Crest Drive, Mercy dijo en voz baja, casi pegada a la ventana, «Papá, el torneo de béisbol en Macedon, ¿de verdad estuviste allí todo el tiempo?» «En cada entrada», dije. Ella asintió, miró sus manos. David se quitó el auricular y lo puso en su regazo. Nadie dijo nada más durante un rato, y eso estaba bien. Ahora teníamos tiempo. Yo tenía un horario estable. Tenía la pensión, el seguro médico, un horario predecible y una segunda habitación con espacio suficiente para los dos. Tenía la custodia principal, una orden judicial, un apartamento limpio y la paz inquebrantable de un hombre que dejó de esperar a que alguien recordara quién era y se lo recordó él mismo. Condujimos hacia el norte por la GA400, con pinos de Georgia a ambos lados. El cielo gris, por fin, decidió dejar pasar un poco de luz en algún lugar del condado de Forsyth. Subí la calefacción. Por primera vez en mucho tiempo, todos en mi coche estaban exactamente donde debían estar. Si te gustó esta historia, seguro que conoces a alguien como Cliff. Dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario. Dime desde dónde la ves. Y si quieres saber qué pasa cuando Nancy aparece en ese apartamento 6 semanas después intentando negociar, dímelo abajo. Nos vemos en la próxima.